Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, compañeros. En esta oportunidad vamos a explicar lo que es el mantenimiento periodontal en un paciente multidisciplinario. El presente grupo está conformado por mi persona, Vania Alejo, Catherine Condore y Gustavo Torres. El protocolo de bioseguridad ante COVID-19. La teleconsulta. Tomando en cuenta la nueva normalidad, nos vemos en la necesidad de implementar medidas de bioseguridad que precautelen la salud nuestra y también la de nuestros pacientes. Para ello se ha implementado a la atención odontológica una cita previa a lo que denominamos teleconsulta o teleconferencia. En esta teleconsulta debemos ponernos en contacto con el paciente, ya sea por videollamada o una llamada, y realizar un cuestionario. Este cuestionario puede contar con preguntas sobre si ha presentado fiebre durante los últimos 14 días, si tiene síntomas respiratorios, tos, odinofagia, anosmia, geusia, síntomas abdominales, si tiene contacto o tuvo contacto con una persona que fue diagnosticada como sospechoso o confirmado de COVID-19. Ahora, la sala de espera, también conocida como de preinspección o de triaje, debe contar con una correcta ventilación. En esta se deben retirar todo lo que son revistas o objetos, y el equipo que se encuentre en esta área debe estar debidamente cubierto con el equipo de protección personal. En esta área generalmente se realiza lo que es el monitoreo de temperatura, desinfección, lavado de manos, que es una manera de prevenir lo que es el contagio cruzado. Ahora, el equipo de protección personal con el que el odontólogo debe contar son los trajes de aislamiento, mascarilla N95, guantes, gorras, cubrecalzados, gafas o mascarillas protectoras, estas que son diseñadas específicamente para proteger lo que es la membrana mucosa de los ojos, de la boca y de la nariz. Es por ello que es importante colocarse y retirarlo de la manera correcta. Al momento de que el paciente ingrese a la sala o al consultorio, se le debe brindar lo que es el cubrecalzado, barbijo, lentes de protección, gorro desechable, y ante cualquier procedimiento se debe disminuir la flora microbiana de la cavidad oral. Esto se realiza con el uso de enjuagues bucales, puede ser peróxido de hidrógeno al 0,5%, povidona yodada al 1%, cloruro de acetilpiridinio al 0,5%. Presentación del caso clínico. La paciente se llama Luisa Gámez Bandeira, de sexo femenino, fecha de nacimiento el 17 de octubre de 1994, 27 años, profesora y soltera. A la anamnesis personal, enfermedades sistémicas nos refiere, medicamentos y tratamientos que sigue actualmente nos refiere, a las alergias nos refiere, presión arterial 110/73 milímetros de mercurio, disposición psicológica, es cooperadora, antecedentes familiares de enfermedades sistémicas, padre y madre aparentemente sanos, antecedentes de enfermedad periodontal personal y o familiar también nos refiere. A la anamnesis odontológica, el motivo de la consulta, la paciente indica que siente que sus dientes se mueven y cuando se cepilla sangra y también le duele. Última fecha de visita al odontólogo, aproximadamente hace unos 5 años. Alergia al anestésico nos refiere. Hábitos de higiene dental, frecuencia de cepillado, higiene oral poco frecuente, refiere una vez al día, tipo de cepillo manual, de cerdas gruesas, técnica de cepillado, sin técnica específica, el uso de elementos auxiliares, no utiliza dispositivos de higiene interdental, tampoco colutorios, los hábitos que presenta, fuma aproximadamente 10 cigarrillos al día, alcohol nos refiere, síntomas referidos por la paciente, sensibilidad en el sector anterior, movilidad dental y sangrado en las encías. De las fotografías extraorales podemos observar fotografías frontales, laterales y de 3/4. A la exploración extraoral y al análisis de la sonrisa se puede evidenciar que la paciente presenta incompetencia labial y labio superior un poco más corto. De las fotografías intraorales podemos observar que los hallazgos clínicos presentan un biotipo gingival, biotipo periodontal grueso, recesión gingival, podemos observar acá, recesión gingival en la mayoría de las piezas, depósitos de placa y cálculo, extrusión esquelética del maxilar superior, por lo que se puede ver una amplia sonrisa gingival y maloclusión de clase 2. De las radiografías podemos evidenciar que a la exploración inicial se observa una pérdida de soporte del 60% para los dientes incisivos anteriores del maxilar superior y de un 20% para el resto de la dentición. Muchas gracias, les doy la palabra a mi compañero. Acompañando lo que sería el periodontograma de la arcada superior, tenemos los siguientes datos. En esta arcada superior la supuración va a ser inexistente. El sangramiento va a existir en las piezas 17, 16, 15, 14, también lo que es la pieza 11 y la pieza 21.
No presenta movilidad anormal en ninguna de las piezas superiores. Tampoco va a haber la presencia de furcas. La posición de encía no va a estar muy afectada. Mayormente va a estar el zango en -1, en algunos casos en -2 en las piezas en las piezas anteriores. La profundidad de surco sí va a estar claramente afectada, más que todo igual en las piezas anteriores. Se puede ver en la imagen, aunque está un poco borrosa, como la profundidad de surco hasta llega a tener 5 milímetros en varias piezas. Luego, ya pasando lo que sería el periodontograma de las piezas inferiores, también podemos ver que la supuración va a ser inexistente. El sangramiento va a existir en la pieza 47, en la pieza 42 y en la pieza 37. También la movilidad en estas piezas inferiores no va a ser fuera de lo normal. Tampoco va a haber presencia de furcas. La posición de la encía igual se va a mantener en rangos de -1, llegando en algunos casos a -2. No va a ser más allá de eso. La profundidad de surco sí se puede ver que aquí es en la totalidad de las piezas, que va a haber profundidades de surco mayores a 4 milímetros, en algunos casos llegando hasta 5 milímetros. Bueno, con estos datos podemos hacer un resumen del periodontograma, que al sangrado al sondaje hubo un porcentaje de 20% en todos los sitios que ha sido evaluado. La presencia de placa bacteriana va a estar con el 95% de los sitios examinados. La profundidad de sondaje, como hemos visto, había profundidades de sondaje de hasta mayor de 5 milímetros. La movilidad dental no va a presentar movilidad dental anormal. La pérdida de inserción, vamos a ver que se ha visto que era generalizada. Y compromisos de furca en este paciente va a ser inexistente. Pasando a lo que es el diagnóstico, la clasificación de 1999, la que nos daba los datos de nuestro caso clínico, era que nuestra paciente padecía de una periodontitis agresiva. Bueno, pasando a lo que es el diagnóstico de la nueva clasificación del 2018, nosotros con los datos que tenemos llegaríamos a la conclusión que se trata de una periodontitis severa generalizada de grado C. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Es una periodontitis severa o de estadio 3, ya que tenemos el dato que a este paciente, aparte de las piezas, los terceros molares, las piezas 18, 28, 38 y 48, aparte de esas piezas le faltaba la pieza 26. Y esta pieza tiene la posibilidad de haberse perdido por la enfermedad periodontal. Así que entonces se trataría de una periodontitis severa con potencial a pérdida dentaria. También recordemos que en la profundidad de surco, en el número de inserción, había bolsas que sobrepasaban los 5 milímetros en el sondaje. Le ponemos generalizada porque, como hemos visto, la enfermedad periodontal abarcaba lo que era la totalidad de las piezas dentarias que tenía la paciente. Y le ponemos grado C porque tiene en los factores de modificantes, este paciente fumaba más de 10 cajetillas al día. Y eso, como sabemos, el tabaquismo es un factor modificante de grado que si es que el paciente fuma más de 10 cajetillas al día, entonces corresponde a un grado C. Bueno, pasando a lo que sería de la clasificación del Cairo, la paciente va a tener la clasificación LT2. ¿Por qué? Porque también, como se puede ver en la imagen,
La cantidad de la pérdida de inserción interproximal es casi igual y en algunos casos menor a la pérdida de inserción vestibular. Bueno, y pasando a lo que sería el pronóstico, ya que este paciente presenta tabaquismo de un grado que le da hasta la modificación de grado C, entonces el pronóstico general va a ser reservado. Plan de tratamiento interdisciplinar. Fase higiénica periodontal no quirúrgica. Antes de la finalización de esta fase, la paciente dejó el tabaco, hecho que demuestra que hay una colaboración incondicional de la paciente desde el primer inicio de tratamiento, por lo que en la fase no quirúrgica realizaremos y le daremos una información al paciente, también lo vamos a motivar, le daremos instrucciones de higiene oral y le enseñaremos una nueva técnica de cepillado. Le realizaremos el desbridamiento supragingival y raspado y alisado radicular. También realizaremos la extracción de la pieza 18 y la reducción del frémito y pulido de los dientes. En la primera visita, la paciente presentaba placa y depósitos de cálculo sobre las superficies de los dientes, por lo que se le motivó e instruyó en el uso de los cepillos interproximales y una adecuada técnica de cepillado. Se realizó una profilaxis supragingival y el tratamiento del raspado y alisado radicular subgingival por cuadrantes bajo anestesia local. Se finalizó con el pulido de los dientes mediante una copa de goma y pasta profiláctica con una irrigación subgingival de clorhexidina al 0,2%. La extracción de la pieza 18 se realizó coincidiendo con el procedimiento del raspado y alisado radicular del mismo cuadrante. Para el control químico de la placa se prescribió un colutorio de clorhexidina al 0,12% y la administración sistémica de una combinación de 2 antibióticos durante 10 días, como el metronidazol de 500 gramos cada 12 horas y una amoxicilina de 500 gramos cada 8 horas. En la reevaluación después de un mes se llevó a cabo un nuevo sondaje. Pese a la considerable mejoría y la condición periodontal, se indicó una cirugía periodontal de las bolsas residuales moderadas en profundidad, que eran de 4 a 5 milímetros, con un motivo de que la paciente posteriormente recibiría un tratamiento ortodóntico. Con ello se pretendió asegurar una completa eliminación de la placa y cálculo subgingival que tanto pueden interferir en el mantenimiento de soporte periodontal en la persistencia de un trauma ortodóntico. En la fase quirúrgica periodontal en el maxilar superior se practicó una cirugía periodontal según la técnica de Kirland, únicamente en los sextantes 1 y 3 para evitar la recesión consecuencia de la elevación del procedimiento de colgajo de los dientes del sector antero superior. En la mandíbula, la intervención consistió en una realización de colgajo de acceso. Los instrumentos que vamos a utilizar en un principio antes de realizar la intervención quirúrgica van a ser el espejo bucal, la pinza de algodón, la sonda exploradora, la sonda periodontal y la sonda de Navers. En cuanto a los instrumentos para iniciar la cirugía, utilizaremos eh, la anestesia y la jeringa Carpule. Para el momento de la incisión vamos a utilizar lo que es el mango de bisturí y la hoja de bisturí. En la exéresis vamos a utilizar lo que son los elevadores de tejido mucoperióstico, las pinzas hemostáticas y en caso de sangrado vamos a usar los separadores bucales. Para la síntesis vamos a usar lo que son las tijeras para cortar el tejido granuloso. También vamos a usar el portaagujas como las pinzas Matthew o Mayo, los hilos y las agujas de sutura y las pinzas de algodón. En cuanto a los instrumentos para el alisado y raspado radicular, vamos a utilizar las curetas de Gracie y hoces, también los raspadores Jacket y aparatos sónicos u ultrasónicos. En una nueva reevaluación, hasta 6 semanas después de la cirugía periodontal, no se recogieron nuevos datos del periodontograma. Los valores de profundidad del sondaje se redujeron, así como el porcentaje de localización de sangrado al sondaje, lo que es un indicativo de que hay una ausencia de inflamación y de enfermedad periodontal activa. En la fase correctora o rehabilitadora, la corrección ortodóntica de la maloclusión, que es consecuencia de la enfermedad periodontal, consistió en la retrusión, intrusión y enderezamiento del grupo incisivo superior e inferior, así como los caninos superiores, trabajando en ambas arcadas a la vez. Se procedió al alineamiento y nivelación de los arcos ligeros,
Y una vez cerrados los diastemas, se procedió al detallado y ajuste final de ambas arcadas y la retención ortodóntica se realizó con un alambre de trenzado. Finalizada la ortodoncia y en ausencia de movilidad dentaria, con el objetivo de reducir las troneras interdentales, se realizaron unas restauraciones estéticas de composite en los caninos superiores y se hicieron 4 carillas de cerámica feldespática en los incisivos. En la fase de mantenimiento, finalizando el tratamiento, el primer control se llevó a cabo al mes. Las citas de mantenimiento de la paciente se pautaron con una periodicidad cuatrimestral. Esta pauta concuerda con el análisis mediante el diagrama de Lacky-Tonetti, donde se estima que el riesgo individual de progresión de la enfermedad es mínima. Los procedimientos llevados a cabo en cada una de las visitas de mantenimiento se realizaron de acuerdo con las recomendaciones de la Academia Americana de Periodoncia. También se instrumentaron subgingivalmente aquellos puntos de sangrado al sondaje, mientras que en el resto se realizó una profilaxis. Y el tiempo requerido para cada una de estas visitas osciló entre 50 a 60 minutos durante el periodo de seguimiento de la paciente. Y su cumplimiento a las citas fue del 89%, faltando solo 3 visitas más que son programadas a lo largo de todo 9 años. Y eso sería todo en cuanto al plan de tratamiento interdisciplinar y muchas gracias por su